En la madrugada del 21 de junio de 1997, un control rutinario en la localidad catalana de Martorell estaba a punto de desencadenar uno de los terremotos judiciales más devastadores para la estructura del narcotráfico en Galicia. Un camión, aparentemente cargado con mercancía legal, escondía en su interior algo que superaba cualquier previsión de los agentes de aduanas: 5.741 kilogramos de hachís de alta pureza, casi 6 toneladas. Aquel hallazgo no era solo un golpe al inventario de una organización criminal, era el hilo del que la Audiencia Nacional comenzaría a tirar hasta llegar a un despacho donde las togas y los sumarios habían dejado paso a la logística del fardo. En el centro de esa diana no estaba solo un narco legendario, sino su hombre de confianza en los tribunales. Un abogado que, según la Fiscalía, había decidido cruzar la línea sagrada que separa el derecho de defensa de la complicidad criminal. Para entender cómo un jurista de carrera termina huyendo de la justicia internacional por ayudar a meter una cantidad ingente de chocolate en Europa, es necesario descender a la psicología de una época y un lugar. Las Rías Baixas de los años 90 no eran solo un paisaje de postales y marisco, eran un tablero de ajedrez donde el Estado español y los clanes de la Ría libraban una guerra de desgaste. En ese escenario, Laureano Oubiña Piñeiro, apodado El Pajarito, se movía con la arrogancia del que se siente dueño del mar. Pero Oubiña no era un criminal común. Era un estratega que entendía que, en el narcotráfico moderno, el motor de una planeadora es tan importante como la agilidad de un recurso judicial. Gerardo Galloso Martínez entró en este mundo no con una pistola, sino con un maletín de cuero y un título universitario. De acuerdo con las crónicas judiciales de la época, Galloso no era el típico abogado pasivo que esperaba en su despacho a que el cliente fuera detenido. Se le presentaba como una figura inteligente, ambiciosa y, sobre todo, estratégica. Su psicología, según fuentes cercanas al caso, estaba marcada por una peligrosa mezcla de exceso de confianza y fascinación por el poder que emanaba de los capos cambadeses. No veía a Laureano Oubiña solo como un cliente, sino como un desafío logístico. En la mente de un abogado penalista de su calibre, a veces la ley deja de ser un marco infranqueable para convertirse en una herramienta maleable, un conjunto de grises donde el beneficio económico puede nublar el juicio ético más sólido. La expansión del poder de Oubiña durante esa década fue asombrosa y con ella la necesidad de una ingeniería jurídica sin precedentes. Se había pasado del contrabando de tabaco rubio, que gozaba de una romántica aunque falsa aceptación social, al tráfico de hachís a gran escala. Según la investigación liderada en su día por el juez Baltasar Garzón, la rentabilidad de las drogas blandas permitía a los clanes reinvertir millones de pesetas en una red de protección legal que incluía a los mejores cerebros del derecho gallego. Galloso formaba parte de esa élite. Su ascenso fue paralelo al de su jefe, de defender pequeñas faltas fiscales a coordinar, presuntamente, las tripas de operaciones internacionales. En aquellos días, la Ría de Arousa funcionaba bajo un código de silencio que parecía blindado. Las autoridades sostienen que Oubiña había perfeccionado un sistema donde sus abogados no solo se encargaban de los pleitos, sino de la propia estructura financiera y operativa del grupo. El Pazo Bayón, ese símbolo de opulencia con sus hectáreas de viñedos de Albariño, no era solo una propiedad, era una declaración de intenciones. Allí se gestaban, según la Fiscalía, maniobras que requerían de una mente jurídica capaz de ocultar préstamos ficticios y sociedades interpuestas. Galloso comprendía perfectamente que el dinero negro necesitaba blanquearse con la misma urgencia con la que la droga necesitaba tocar tierra. Pero ese no fue su mayor error. La verdadera escalada del conflicto comenzó cuando la ambición de la organización superó su capacidad de pasar desapercibida. El hachís, a diferencia del Winston de Batea, atraía a la Audiencia Nacional y al Servicio de Vigilancia Aduanera con una ferocidad renovada. La Operación Amanecer, que daría nombre al desmantelamiento del cargamento de las 6 toneladas, no fue un accidente. Fue el resultado de meses de escuchas, de seguimientos en puertos portugueses y de un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico en España. El Estado ya no se conformaba con atrapar al transportista, ahora quería al cerebro, y el cerebro llevaba toga. Si te interesa profundizar en cómo el sistema judicial español se enfrentó a sus propios miembros en esta guerra contra el hachís, te invito a que sigas atento a los detalles de esta investigación. Lo que nadie sabía entonces era que Gerardo Galloso estaba siendo monitorizado con una precisión quirúrgica. Las autoridades sospechaban que el abogado no solo asesoraba sobre la legalidad de los actos de Oubiña, sino que participaba activamente en la coordinación del transporte. Se trataba de una acusación gravísima que ponía en jaque la credibilidad de todo el estamento jurídico. De acuerdo con las líneas de investigación de la época, Galloso habría intervenido en la logística necesaria para que el camión interceptado en Martorell llegara a su destino. Para la Fiscalía, él no era el defensor de un narco, era el arquitecto de un alijo. La tensión en la Ría de Arousa se podía cortar con un cuchillo.
Oubiña, con su carácter chulo y directo, solía decir que él era un simple transportista, que el hachís no mataba a nadie y que el Estado era el mayor traficante por los impuestos del tabaco. Esa narrativa calaba en ciertos sectores, pero los tribunales tenían otra visión. La presión institucional empezó a ser asfixiante. El contraataque no se hizo esperar. Tras el hallazgo de las 6 toneladas en Cataluña, la policía judicial comenzó a reconstruir la cadena de mando. No buscaban huellas dactilares en los fardos, sino firmas en contratos, llamadas en horas intempestivas y movimientos de cuentas que no cuadraban con los ingresos de un despacho de abogados convencional. En este punto de la historia, la figura de Gayoso se vuelve fascinante desde un punto de vista documental. No estamos ante un matón de barrio, sino ante un hombre culto que sabía perfectamente a qué se exponía. ¿Qué lleva a un profesional del derecho a arriesgar su libertad y su carrera por un cargamento de hachís? La respuesta, según analistas del crimen organizado, reside en la sensación de impunidad que se respiraba en Vilagarcía y Cambados durante aquellos años. Se creían intocables, pensaban que el laberinto legal que habían construido era lo suficientemente complejo como para que ningún juez pudiera encontrar la salida, pero se equivocaron. El punto de quiebre definitivo se produjo cuando las pruebas acumuladas por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil fueron tan contundentes que incluso el equipo jurídico más brillante se vio acorralado. No era solo el camión de Martorell, eran las ramificaciones, los contactos en Holanda, la conexión marroquí y, sobre todo, la vinculación directa de los abogados con la infraestructura del clan. Las autoridades sostienen que se interceptaron comunicaciones donde la jerga legal se mezclaba sospechosamente con términos operativos de la descarga. A medida que la investigación avanzaba, el cerco sobre Gerardo Gayoso se estrechaba. Ya no se hablaba de él en los pasillos de los juzgados como el abogado de éxito, sino como un objetivo prioritario. La caída del equipo jurídico de Oubiña se convirtió en una cuestión de honor para el sistema judicial. Si un abogado podía ayudar a meter 6 toneladas de droga y salir impune, el Estado de Derecho dejaría de tener sentido. En ese momento, Gayoso aún no entendía que su mayor escudo, su título de letrado, se estaba convirtiendo en su mayor condena. El peso de la toga estaba a punto de ser aplastado por el peso de esos 6.000 kilos de hachís que nunca debieron haber sido interceptados. El ambiente en los despachos de la Audiencia Nacional era de una sobriedad gélida. Los fiscales sabían que tenían entre manos un caso que marcaría un antes y un después. No se trataba de sensacionalismo, se trataba de higiene democrática. Las pruebas se apilaban. Testimonios de arrepentidos que, cansados de la sombra de la cárcel, empezaban a señalar hacia arriba. Y arriba, justo al lado de Laureano Oubiña, aparecía siempre el nombre de su fiel defensor. Aquella relación simbiótica, que durante años les había dado poder y dinero, estaba a punto de convertirse en la trampa perfecta. Las fuentes cercanas al caso indicaron años después que el propio Laureano Oubiña, en su intimidad, confiaba ciegamente en que Gayoso encontraría el vacío legal, la rendija por la que escapar una vez más. Después de todo, habían salido airosos de batallas legales previas donde las peticiones de cárcel eran de décadas y se habían quedado en meras multas fiscales. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había solo hipótesis. Había 6 toneladas de prueba física y un rastro documental que apuntaba directamente al corazón de la defensa. La narrativa de la caída suele empezar con un error crítico, una pequeña pieza del dominó que cae y arrastra a las demás. Para el abogado de Oubiña, ese error fue creer que el juego seguía las mismas reglas de siempre. No detectó que el viento había cambiado, que la sociedad gallega, espoleada por el dolor de las madres contra la droga, ya no miraba hacia otro lado. El apoyo popular que antes protegía a los capos se estaba agrietando. En ese contexto, un abogado cómplice era visto no como un profesional audaz, sino como un traidor al juramento que un día prestó ante la ley. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas sobre la cara oculta de la justicia, ya sabes lo que tienes que hacer para no perderte el desenlace de esta trama. Gayoso, el hombre que conocía todos los trucos, estaba a punto de aprender que la justicia, aunque a veces sea lenta, tiene una memoria implacable. En el sumario 69/99, su nombre quedó grabado con letras de plomo. La acusación era firme: complicidad necesaria en el transporte de sustancias ilícitas, un estigma del que ningún recurso de casación podría librarle totalmente. El joven abogado que un día soñó con la gloria en los tribunales de las Rías Baixas se encontraba ahora frente al abismo de una condena que no solo le quitaría la libertad, sino que borraría su nombre de la lista de ilustres del derecho gallego. Pero el drama real no ocurrió en una sala de vistas, sino en la soledad de saber que, una vez que el sistema decide ir a por uno de los suyos, no suele haber vuelta atrás. La sombra del camión de Martorell era ya demasiado alargada, y el amanecer que dio nombre a la operación estaba a punto de iluminar la caída más estrepitosa de un abogado en la historia criminal de España. Para entender la magnitud del ascenso de Gerardo Gayoso Martínez, hay que comprender primero el ecosistema de poder absoluto que Laureano Oubiña había construido en el sur de Galicia.
No se trataba solo de lanchas rápidas cruzando la ría al amparo de la niebla. Se trataba de una corporación criminal que necesitaba, por encima de todo, legitimidad. En los años 90, el dinero de la fariña y del chocolate fluía con tal intensidad que las instituciones locales a menudo parecían inclinarse ante el peso de los billetes. En este contexto, un abogado joven y con la ambición afilada no era solo un defensor legal, sino una pieza de ingeniería social. De acuerdo con las investigaciones de la época, Gayoso no se limitó a leer el Código Penal. Presuntamente, empezó a redactar el manual de operaciones de un imperio que se creía por encima del bien y del mal. La expansión del poder de Oubiña durante esa década fue agresiva y multidimensional. La Fiscalía sostiene que el paso del tabaco al hachís fue una decisión puramente logística, alentada por un equipo asesor que veía en la brecha de las penas una oportunidad de oro. Mientras que para mover 1000 cajas de tabaco Winston o Marlboro se necesitaba un tráiler completo y una infraestructura pesada por un beneficio moderado, 5 toneladas de hachís cabían en 2 furgonetas discretas y triplicaban la ganancia. Era la lógica del narconegocio en su estado más puro. Pero este cambio de mercancía traía consigo un cambio en la peligrosidad legal. El Estado ya no podía permitirse el folclore del contrabando. La presión internacional y social obligaba a actuar, y es ahí donde la figura del abogado se vuelve crítica. Fuentes cercanas al caso indican que Gayoso Martínez poseía una psicología fascinante. Era un hombre que disfrutaba de la cercanía del poder, que se sentía cómodo en los salones del Pazo Bayón, rodeado de hectáreas de albariño y de la sombra de sociedades interpuestas. En la mente de un profesional así, la línea entre asesorar y participar se vuelve borrosa bajo el sol de las Rías Baixas. Para las autoridades, Gayoso era el cerebro que intentaba dar una pátina de legalidad a lo indefendible. La adquisición del Pazo Bayón en 1988, realizada mediante maniobras financieras complejas y préstamos ficticios de familiares de otros abogados vinculados al clan, como Pablo Bioque, fue el primer gran aviso de que los letrados de Oubiña no solo defendían clientes, sino que gestionaban activos. La escalada del conflicto fue inevitable. A medida que el volumen de las descargas crecía, también lo hacía la sofisticación de la vigilancia. La Audiencia Nacional, con jueces que empezaban a ser nombres conocidos en cada hogar español, puso el foco en el equipo jurídico. Las autoridades sostenían que estos despachos no eran solo oficinas de derecho, sino centros de mando donde se decidían rutas, se pactaban entregas y, sobre todo, se coordinaba el silencio. Gayoso Martínez, según la línea de investigación judicial, habría dado el salto definitivo al involucrarse en la logística necesaria para el transporte de grandes cantidades de droga. No se trataba de una hipótesis, era una sospecha que se alimentaba de cada llamada interceptada y de cada documento que no terminaba de cuadrar. Pero ese no fue su mayor error. Su mayor error fue subestimar la capacidad de contraataque de un Estado que se sentía humillado por la impunidad de los capos gallegos. El ambiente en la ría estaba cargado de una tensión eléctrica. Oubiña, en su habitual tono chulo y directo, seguía desafiando al sistema, alegando que el hachís era una droga blanda y que él era solo un transportista. Sin embargo, detrás de esa fachada de narco folclórico, la Fiscalía veía una red criminal perfectamente engrasada por mentes universitarias. Si te interesa descubrir cómo el conocimiento de la ley se usó para intentar burlarla, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir el hilo de esta historia. La Operación Amanecer, que marcaría el principio del fin para el equipo legal, comenzó a gestarse mucho antes de aquel camión en Martorell. Fue un trabajo de orfebrería policial. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil no solo miraban al mar, miraban a los registros, a las notarías y a las agendas de los abogados. La Fiscalía mantenía que Gerardo Gayoso no solo conocía la existencia de los cargamentos, sino que habría intervenido activamente en la coordinación del transporte que pretendía introducir 6 toneladas de hachís en el mercado europeo. Para el sistema judicial, esto representaba la traición máxima, el uso del privilegio de la toga para blindar el crimen organizado. De acuerdo con el sumario 69/99, la vinculación de Gayoso con la logística del alijo de 1997 era necesaria y directa. Ya no se hablaba de un abogado que defiende a un criminal, sino de un criminal que ejerce como abogado. La diferencia es sutil en el papel, pero devastadora en una sentencia. La Fiscalía sostenía que Gayoso aprovechaba su capacidad de movimiento y su inmunidad profesional para facilitar comunicaciones que de otro modo habrían sido detectadas mucho antes. Su inteligencia, que en otros ámbitos le habría augurado una carrera brillante en el derecho administrativo o civil, se había puesto al servicio de la logística del fardo. El punto de quiebre emocional para el personaje de Gayoso llega cuando la presión deja de ser abstracta y se convierte en algo físico. Los seguimientos eran constantes. El abogado inteligente y estratégico empezó a sentir que el cerco se estrechaba. Pero, en un rasgo típico de la psicología del poder en la Galicia de los 90, el exceso de confianza actuó como un anestésico. Gayoso seguía creyendo que su posición le protegía. Pensaba que, al final del día,
el Estado no se atrevería a cruzar la puerta de un despacho de abogados de prestigio para esposar a un letrado por un cargamento que él no había tocado con sus manos. Lo que Gayoso aún no entendía era que la justicia penal española estaba cambiando sus reglas. La doctrina de la complicidad necesaria se estaba endureciendo y los jueces de la Audiencia Nacional estaban dispuestos a sentar cátedra con su caso. El camión interceptado en Martorell con casi 6 toneladas de hachís no fue solo un golpe al inventario de Laureano Ubiña. Fue la prueba irrefutable que el fiscal necesitaba para señalar al despacho de Gayoso. Según las autoridades, el abogado habría gestionado los contactos y la cobertura legal para que ese transporte cruzara media España sin ser detectado. El fallo en Martorell fue un error técnico que Gayoso no pudo prever, un control rutinario que perforó el blindaje jurídico que él mismo había construido. En ese momento de la investigación, el contraataque institucional fue total. Ya no se trataba solo de incautar la droga, sino de desarticular el cerebro. La caída de Gerardo Gayoso se convirtió en un objetivo estratégico. Las fuentes cercanas al caso indicaron que el propio Ubiña empezó a notar que el suelo se movía bajo sus pies. Su hombre de confianza, el que sabía cómo retorcer los plazos procesales y cómo ocultar la titularidad de los bienes, estaba ahora en el ojo del huracán. La relación entre ambos, antes marcada por la arrogancia del éxito, empezó a teñirse de la paranoia del fracaso. La investigación judicial reveló que Gayoso Martínez habría participado en la logística de lo que se conoció como la Operación Amanecer con una frialdad asombrosa. No había rastros de arrepentimiento, sino una gestión empresarial del narcotráfico. De acuerdo con la acusación, el abogado coordinaba a los transportistas y aseguraba que, en caso de detención, la cadena de mando permaneciera intacta. Era el arquitecto de un muro de silencio que, por primera vez, empezaba a mostrar grietas profundas. Las autoridades sostienen que se encontraron documentos y registros que vinculaban directamente los honorarios del abogado con el éxito de operaciones de desembarco. La tensión en el ambiente jurídico gallego era máxima. Muchos colegas de profesión miraban con estupor la caída de uno de los suyos. Gayoso no era un paria, era un hombre bien posicionado, un jurista que conocía los mecanismos del sistema desde dentro. Su error crítico, según analistas del crimen real, fue olvidar que la ley es un arma de doble filo. Cuanto mejor la conoces, más daño te hace cuando se vuelve en tu contra. En las cafeterías cercanas a la Audiencia Provincial de Pontevedra, se comentaba en voz baja que Gayoso había volado demasiado cerca del sol de Laureano y que las alas de su toga estaban a punto de arder. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Gayoso mantuvo una actitud de resistencia estratégica. Su defensa, como no podía ser de otra manera, fue técnica y agresiva. Alegó montajes policiales, vulneración de derechos y falta de pruebas directas que lo vincularan con la droga física. Sin embargo, el Estado ya no buscaba solo la droga, buscaba la estructura. Y Gayoso era la estructura. La Fiscalía fue implacable al presentar su papel no como un asesor externo, sino como un elemento operativo del clan de Cambados. Si quieres profundizar en el debate ético sobre dónde termina la defensa y dónde empieza la complicidad, te invito a que analices con cuidado cada paso de este proceso. El caso de las 6 toneladas de hachís de Martorell se convirtió en la piedra angular para juzgar a Gerardo Gayoso. Según la Fiscalía, el abogado habría supervisado la carga y el destino de esa mercancía, asegurando que los beneficios revirtieran en el entramado societario de Ubiña. La multa impuesta posteriormente, de 1.400 millones de pesetas, reflejaba la magnitud del daño que el tribunal consideraba que el abogado había ayudado a causar. Era una cifra astronómica, diseñada no solo para castigar, sino para arruinar y despojar de toda capacidad operativa al equipo jurídico del capo. En este punto de la historia, la vulnerabilidad de Gayoso empieza a aflorar. El hombre que manejaba millones en recursos y que se tuteaba con los señores de la ría, se encontraba de repente frente a la soledad del banquillo de los acusados. Su psicología, antes marcada por la audacia, empezó a girar hacia la supervivencia pura. De acuerdo con crónicas de la época, el abogado se dio cuenta de que Laureano Ubiña, a pesar de su lealtad aparente, no podría salvarle de la maquinaria de la Audiencia Nacional. El sistema judicial español, herido por años de desafíos públicos de los narcos gallegos, había decidido que el caso Gayoso sería la lección definitiva para cualquier profesional que pensara en cruzar la línea. Las autoridades sostienen que la caída de Gayoso fue un golpe psicológico para todo el narcotráfico gallego. Si el abogado de Ubiña, el más brillante, el más protegido, podía ser condenado a prisión por ayudar a meter hachís, nadie estaba a salvo. El mito de la invulnerabilidad legal se desmoronó con la misma rapidez con la que se interceptaron los fardos en Martorell. Gerardo Gayoso Martínez, el defensor convertido en reo, estaba a punto de descubrir que la justicia, cuando se decide a actuar contra sus propios miembros, lo hace con una severidad que no conoce precedentes. La sombra de las 6 toneladas era ya su única compañía, y el camino hacia la condena firme parecía ya inevitable, marcando un antes y un después en la historia del crimen organizado en España. Lo que nadie sospechaba era que, incluso con una condena firme sobre la mesa, el abogado aún guardaba una última carta bajo la manga,
un movimiento final que dejaría a todos en jaque y que cambiaría para siempre el desenlace de esta crónica judicial. En ese momento, Gayoso aún no lo entendía. Pero su mayor error no fue ayudar a meter la droga, sino creer que el final de la historia se escribiría solo en una sentencia. Pero esa es una revelación que el amanecer de la justicia aún tardaría años en iluminar completamente. A medida que los folios del sumario 69/99 se acumulaban en los despachos de la Audiencia Nacional, la estrategia de defensa de Gerardo Gayoso Martínez empezaba a mostrar las primeras fisuras de lo que sería un colapso institucional sin precedentes. Según la investigación liderada por los fiscales antidroga, el letrado ya no era visto como un simple peón en el tablero de Laureano o Ubiña, sino como el ingeniero jefe de una maquinaria que pretendía burlar la vigilancia del Estado en su propio terreno. Las autoridades sostienen que la Operación Amanecer fue el punto de inflexión donde el contraataque institucional dejó de ser una serie de redadas descoordinadas para convertirse en un asedio quirúrgico contra el cerebro legal del clan de Cambados. En este contexto, la figura de Gayoso se vuelve fundamental para entender una verdad incómoda. En la Galicia de los 90, la ley a menudo se escribía con la tinta del compromiso y el aroma del hachís. Las fuentes cercanas al caso indicaron que el servicio de vigilancia aduanera no llegó al camión de Martorell por una casualidad del destino, sino tras meses de un rastreo silencioso que incluía escuchas telefónicas donde la voz del abogado aparecía con una frecuencia alarmante. De acuerdo con la Fiscalía, Gerardo Gayoso no se limitaba a dar consejos técnicos en la seguridad de su despacho. Presuntamente, bajaba al barro de la logística, coordinando tiempos de entrega y asegurando que los transportistas tuvieran una versión oficial preparada en caso de interceptación. Esta conducta, según los analistas del crimen organizado, representaba el error crítico del protagonista, el exceso de confianza. Gayoso se sentía tan integrado en la estructura de poder de Oubiña que olvidó la regla de oro de cualquier abogado penalista: nunca te conviertas en parte del inventario que defiendes. En la ría de Arousa, el ambiente era de una calma tensa. Se decía en los bares de Vilagarcía, en esas conversaciones a media voz entre marineros y lancheros, que el equipo de Oubiña era intocable porque tenían a los mejores tíos de toga. Pero la realidad en Madrid era muy distinta. El contraataque institucional estaba personificado en jueces que no se dejaban amedrentar por la chulería gallega ni por el peso de los apellidos ilustres. Las autoridades sostienen que se interceptaron comunicaciones donde la jerga legal se mezclaba de forma grosera con instrucciones operativas sobre el alijo de las 6 toneladas. Dile al tórtolo que la mercancía está en camino, se escuchaba presuntamente en las grabaciones. Para los fiscales, aquel tórtolo no era otro que el contacto necesario para que el hachís cruzara la frontera hacia Holanda. Pero ese no fue su mayor error. Lo que realmente selló el destino de Gerardo Gayoso fue la subestimación de la presión social que, como una marea negra, empezaba a asfixiar a los narcos gallegos. La Asociación de Madres Gallegas contra la Droga, liderada por figuras como Carmen Avendaño, había dejado de ser un grupo de mujeres dolientes para convertirse en un lobby de presión política que obligaba a los jueces a no ser tibios. En ese clima, un abogado acusado de meter 6 toneladas de chocolate no podía esperar la benevolencia del sistema. La caída de Gayoso se convirtió en una prioridad absoluta para demostrar que la toga no era un chaleco antibalas emocional ni legal. La investigación judicial desglosó con una precisión de orfebre cómo se movieron las pesetas para financiar aquel cargamento. Según la Fiscalía, el dinero procedía de una red de sociedades interpuestas que Gayoso habría ayudado a diseñar para camuflar los beneficios del contrabando de tabaco rubio y su transición al hachís. El Pazo Bayón, ese símbolo de la opulencia de Oubiña, aparecía en los informes no como una finca agrícola, sino como el centro de mando donde se celebraban cenas de lujo en las que abogados, políticos y capos brindaban por el éxito de operaciones que estaban destruyendo a una generación entera de jóvenes gallegos. De acuerdo con las autoridades, Gayoso era el encargado de mantener la apariencia de legalidad de esa multinacional del vicio que operaba a plena luz del día. En ese momento de la historia, la psicología de Gerardo Gayoso entra en una fase de negación estratégica. El hombre culto y ambicioso, que un día soñó con ser el referente del derecho en las Rías Baixas, se veía ahora obligado a lidiar con una realidad sórdida. La posibilidad real de pasar años entre rejas junto a los mismos clientes a los que antes miraba desde la superioridad de su despacho. Según crónicas de la época, Gayoso mantenía una fachada de invulnerabilidad, convencido de que los defectos de forma y los recursos de casación le salvarían del abismo. Pero la justicia española, espoleada por el escándalo de las 6 toneladas, estaba dispuesta a cerrar todas las rendijas. El punto de quiebre definitivo se produjo durante la vista oral en la Audiencia Nacional. Las pruebas documentales eran tan abrumadoras que incluso el equipo jurídico más brillante se sentía acorralado. No se trataba de hipótesis, eran 6.000 kilos de prueba física y un rastro de llamadas que situaban al abogado en el centro de la descarga. Fuentes cercanas al caso indicaron que el propio Laureano Ubiña, en un gesto de pragmatismo brutal, empezó a distanciarse de su defensor cuando vio que la sentencia iba a ser ejemplarizante.
El pajarito, acostumbrado a usar y tirar personas según su utilidad, se dio cuenta de que un abogado condenado era un lastre que no se podía permitir. La caída de Galloso no fue un evento súbito, sino un proceso de demolición controlada. El 4 de octubre de 1999, la Audiencia Nacional dictó una sentencia que resonó como un disparo en los pasillos de los juzgados. 4 años de prisión y una multa de 1.400 millones de pesetas. Fue un shock para el estamento jurídico. Nunca antes se había castigado con tanta dureza a un profesional del derecho por su implicación en la logística de un alijo. La multa, a tocateja, pretendía no solo castigar, sino despojar al abogado de cualquier recurso económico para seguir operando en la sombra. Si te interesa comprender cómo el peso de una sentencia puede destruir una vida construida sobre el prestigio y la ambición, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir atento a este relato. En ese momento aún no lo entendía, pero Gerardo Galloso estaba a punto de tomar la decisión más peligrosa de su carrera. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2001, cerrando así la vía ordinaria de escape. Con la orden de ingreso en prisión sobre la mesa, el abogado inteligente y estratégico eligió el camino del prófugo. Desapareció. Se convirtió en una sombra, alimentando la leyenda de que los abogados de los narcos tienen rutas de escape que el Estado no puede rastrear. Su fuga no fue solo un acto de cobardía, según los analistas, sino el último desafío de un hombre que se negaba a aceptar que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Las autoridades sostienen que la huida de Galloso fue coordinada con remanentes de la organización de Ubiña, utilizando identidades falsas y refugios seguros en el extranjero. Durante meses, el nombre de Gerardo Galloso encabezó la lista de los más buscados, convirtiéndose en el símbolo de la traición a la justicia. Un hombre que había jurado defender la ley ahora corría para esconderse de ella. La paradoja era absoluta. El defensor del derecho se había transformado en el reo del silencio. En las Rías Baixas, su nombre pasó a ser una advertencia para los jóvenes abogados que llegaban con hambre de éxito. Ten cuidado con quien te juntas, no sea que acabes como Galloso, con una multa millonaria y sin tierra donde pisar. La investigación sobre su paradero se extendió por varios países, siguiendo la pista de cuentas bancarias y contactos en la industria del transporte internacional. De acuerdo con las líneas de investigación de la época, Galloso habría intentado reconstruir su vida bajo una falsa apariencia de hombre de negocios, pero la sombra de las 6 toneladas de hachís de Martorell era demasiado alargada. El Estado español, herido en su orgullo por la fuga de un letrado de la Audiencia Nacional, no dejó de buscar. Cada puerto, cada aduana y cada registro de identidad era un recordatorio de que la deuda de 1.400 millones de pesetas y los 4 años de cárcel seguían pendientes de pago. En este punto del documental es necesario reflexionar sobre la vulnerabilidad de un hombre que lo tenía todo. Galloso no cayó por falta de inteligencia, sino por un exceso de ella que le hizo creer que podía controlar las variables de un negocio intrínsecamente caótico. El narcotráfico no entiende de recursos procesales cuando la policía te pilla con los fardos en la mano o cuando el rastro del dinero lleva directamente a tu firma. La caída del abogado de Ubiña fue, en esencia, la caída de un mito. El mito de que el conocimiento de la ley es una licencia para delinquir sin consecuencias. La presión sobre el entorno de Galloso fue asfixiante. Sus colegas, que antes le saludaban con respeto, ahora evitaban pronunciar su nombre en las cafeterías de Pontevedra. Su familia se vio envuelta en un proceso de escrutinio público y judicial que desmanteló cualquier resto de normalidad. La Fiscalía mantenía que el patrimonio de Galloso era, en gran parte, fruto de su complicidad necesaria con el clan de Cambados y procedió al embargo de sus bienes con una contundencia que pretendía servir de aviso a navegantes. Ya no bastaba con ir a la cárcel. El Estado quería arruinar civilmente a quien ayudara a los capos a meter veneno en las calles. Años después, el propio Galloso intentaría, desde la distancia y a través de sus representantes legales, limpiar su nombre alegando que su imputación había sido un montaje policial destinado a golpear a Laureano Ubiña. Sin embargo, el dictamen de los tribunales españoles y la ratificación del Tribunal Supremo pesaban más que cualquier declaración de inocencia tardía. La historia de Gerardo Galloso Martínez se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Derecho, no por su brillantez técnica, sino por el abismo moral que cruzó. Un hombre que empezó con un maletín lleno de leyes y terminó con una vida llena de miedos y deudas con la sociedad. La Operación Amanecer, con sus 6 toneladas de hachís, no solo interceptó droga, interceptó una forma de entender la justicia en la que el abogado era un socio silencioso del criminal. La caída de Galloso fue el principio del fin de una era de impunidad en la que los narcos gallegos creían que sus togas les protegerían de la furia de un Estado que, por fin, había decidido despertar. Lo que nadie sospechaba en aquel julio de 2001 era que la historia de los abogados de Ubiña tendría aún capítulos más oscuros, vinculados a asesinatos, traiciones amorosas y un laberinto de blanqueo de capitales que llevaría a otros letrados, como Pablo Bioque o Ana Solera, a compartir el mismo destino amargo. Pero esa es una trama de poder y ambición que aún guarda secretos bajo las aguas profundas de la ría de Arousa.
Si te interesa este tipo de investigaciones profundas sobre los secretos del narcotráfico y la caída de los que se creían intocables, ya sabes lo que tienes que hacer para no perderte el desenlace de esta crónica judicial. Porque en el mundo de la fariña y el hachís, el amanecer siempre llega para iluminar las togas manchadas y las verdades que el dinero no pudo comprar. La sombra de Gayoso sigue ahí, como un recordatorio de que, en la balanza de la justicia, 6 toneladas de hachís siempre pesarán más que cualquier prestigio profesional y que el precio de ayudar a un capo nunca se termina de pagar del todo, ni siquiera con una fuga al otro lado del mundo. En ese momento, Gayoso aún no lo entendía, pero su mayor error no fue ayudar a meter la droga, sino creer que el final de la historia se escribiría solo en una sentencia firme, sin saber que el verdadero castigo es el olvido y la deshonra eterna en la tierra que un día pretendió gobernar con su palabra. La desaparición de Gerardo Gayoso Martínez no fue solo un escape físico, sino el desvanecimiento de una identidad construida sobre el prestigio y la agudeza jurídica. Para un hombre que había pasado su vida adulta moviéndose entre los pasillos de mármol de los juzgados y las moquetas de los despachos de élite, convertirse en un fantasma para la Interpol supuso el punto de quiebre definitivo. Las autoridades sostienen que el abogado inteligente y estratégico, el mismo que un día creyó que podía gestionar la logística de 6 toneladas de hachís con la misma frialdad con la que redactaba un recurso de amparo, terminó siendo víctima de su propio laberinto. En el mundo del narcotráfico gallego de finales de los 90, cuando un abogado deja de ser útil para convertirse en una carga procesal, el silencio es la única moneda que mantiene su valor. De acuerdo con el sumario judicial y las crónicas de la época, la fuga de Gayoso tras la confirmación de su condena por el Tribunal Supremo en julio de 2001 dejó en evidencia una vulnerabilidad que el sistema no estaba dispuesto a perdonar. La Fiscalía había logrado probar que su implicación en el transporte de la droga desde Holanda no era una simple asesoría, sino una complicidad necesaria. En términos penales, esto significaba que, sin su intervención, el cargamento de casi 6.000 kilos interceptado en Martorell difícilmente habría tenido la estructura logística para intentar cruzar el país. Pero la caída de Gayoso fue mucho más que un éxito policial. Fue el desmantelamiento de la zona gris en la que muchos profesionales del derecho gallego se habían instalado, creyéndose protegidos por la inmunidad de su toga. Las investigaciones posteriores sugieren que Gayoso Martínez pasó meses, quizá años, moviéndose bajo identidades falsas, posiblemente en países de Sudamérica o en refugios discretos de la geografía europea. La paradoja de su situación era cruel. El experto en leyes ahora vivía fuera de toda ley. Su nombre, que antes figuraba en las actas de los juicios más mediáticos de España, ahora solo aparecía en los terminales de búsqueda de los aeropuertos y en las alertas rojas de Lyon. Fuentes cercanas al caso indicaron que su ausencia fue un golpe devastador para la moral del clan de Cambados. Laureano Oubiña, ya asediado por múltiples causas y con el Pazo Bayón embargado, se encontraba de repente sin su cerebro jurídico más ágil. El pajarito empezaba a entender que, en la guerra contra el hachís, las jaulas no solo se hacían con rejas de hierro, sino con sentencias firmes y multas que hacían imposible cualquier resurrección financiera. Pero este no fue su mayor error. El error de Gayoso y de muchos otros que siguieron su camino fue no comprender que la justicia española había decidido cambiar el guión. La doctrina de perseguir al entorno necesario del narco se volvió implacable. Ya no importaba si el abogado no había tocado un fardo. Si su firma o su gestión facilitaban el trasiego, el Estado le trataría como a un traficante más. Esta línea de investigación institucional se extendió como una mancha de aceite. No pasó mucho tiempo antes de que otros nombres del equipo jurídico de Oubiña, como Ana Solera Moriano, se vieran también envueltos en acusaciones de tráfico y blanqueo de capitales. Las autoridades sostienen que la organización utilizaba sociedades instrumentales en paraísos fiscales, como Panamá, para ocultar los beneficios de las 6 toneladas y de otras operaciones masivas como la del buque Regina Maris. En este punto de la historia, la psicología del protagonista revela una desesperación silenciosa. Se sabe que años después, Gayoso intentó una maniobra legal desesperada desde la distancia, acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Su línea de defensa, mantenida por sus representantes, sostenía que su imputación había sido un montaje policial, un ajuste de cuentas del Estado para golpear a Oubiña a través de su abogado. Según esta hipótesis de la defensa, las pruebas incriminatorias eran totalmente débiles y carecían de la solidez necesaria para una condena de tal calibre. Sin embargo, el Estado español se mantuvo firme. Para la Audiencia Nacional, los 1.400 millones de pesetas de multa no eran un exceso, sino la cuantificación exacta del daño que un profesional del derecho, al servicio del crimen, es capaz de infligir a la estructura de la sociedad. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas sobre la cara oculta de la ley y cómo caen los que se creen intocables, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir recibiendo este contenido. La caída del abogado de Oubiña dejó un vacío de autoridad en las Rías Baixas que nunca volvió a llenarse de la misma manera. El ambiente en Vilagarcía y Cambados cambió para siempre. Aquellos letrados que antes se paseaban con arrogancia por las notarías
sintiéndose los dueños del trasiego legal, empezaron a medir cada palabra y cada firma. La sombra de Gayoso, el prófugo, se convirtió en un recordatorio constante de que la lealtad a un capo tiene un precio que la ley siempre termina cobrando, con intereses. En las tabernas del puerto, donde el habla de barrio sigue recordando los tiempos de la fariña y el chocolate, se dice que Gayoso fue el que pagó los platos rotos de una fiesta que ya no tenía música. Pero la realidad documental es más sobria. Fue un hombre inteligente que decidió apostar su carrera a una sola carta, y la carta estaba marcada por el peso de 6 toneladas de hachís. A medida que el siglo XXI avanzaba, Laureano Oubiña continuó su periplo por las prisiones españolas, acumulando décadas de condena, mientras su antiguo defensor seguía siendo una incógnita para la justicia. La reflexión final de este caso nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza humana y la fascinación por el poder rápido. ¿Qué sintió Gerardo Gayoso la noche antes de desaparecer? ¿Sentía el peso de la toga o el peso de la traición a su propia profesión? De acuerdo con analistas del crimen real, la vulnerabilidad del abogado reside en su propia creencia de superioridad intelectual. Pensar que puedes burlar a un sistema que tú mismo has estudiado desde dentro es la forma más pura de soberbia. Las consecuencias judiciales para el equipo de Oubiña fueron sistémicas. El embargo del Pazo Bayón, ratificado definitivamente por el Supremo en 2002, marcó el fin de una era de impunidad estética. La finca que un día fue el centro de reuniones donde se coordinaban alijos bajo la apariencia de negocios vinícolas, pasó a ser un centro de rehabilitación para drogodependientes. El hachís de Martorell, esas 6 toneladas que nunca llegaron a su destino, terminaron financiando indirectamente la recuperación de las víctimas que el propio negocio de Oubiña había ayudado a crear. Es una justicia poética que Gerardo Gayoso, desde su exilio forzoso o su silencio absoluto, nunca pudo evitar. Hoy en día, el caso del abogado de Oubiña se estudia no solo como un suceso de narcotráfico, sino como una lección de ética profesional. Las autoridades sostienen que la lucha contra las mafias internacionales no se gana solo en el mar, interceptando planeadoras, sino en los despachos, cortando el suministro de legitimidad legal. La historia de Gerardo Gayoso Martínez es el relato de una caída que empezó con un maletín lleno de ambición y terminó con una vida vacía de identidad. Al final, en el mundo del hachís y la fariña, los secretos mejor guardados no están en los dobles fondos de los camiones, sino en la soledad de los que un día juraron defender la justicia y terminaron huyendo de ella por la puerta de atrás. Si crees que la justicia debe ser igual para todos, sin importar si vistes una toga o manejas una planeadora, déjamelo saber en los comentarios con la palabra justicia. La moraleja de esta investigación es contundente y sobria. Nadie es más grande que el sistema, y el conocimiento de la ley no es un salvoconducto para la impunidad. El amanecer que iluminó el camión en Martorell en 1997 sigue proyectando luz sobre las zonas oscuras de la justicia en Galicia. Gerardo Gayoso, el hombre que pudo haber sido un jurista ejemplar, prefirió ser el arquitecto de un alijo, olvidando que los edificios construidos sobre el chocolate siempre terminan por derretirse bajo el sol de la Audiencia Nacional. Su caída fue necesaria para que una sociedad herida volviera a creer que, a veces, los que ayudan a meter la droga también terminan pagando la cuenta, por muy cara que ésta sea. Y mientras las aguas de la ría de Arousa siguen fluyendo tranquilas, la historia de los abogados de Oubiña permanece como una advertencia silenciosa para las nuevas generaciones. Porque en el narcotráfico, el abogado no es el héroe de la película, es solo la última barrera que cae antes de que el imperio se desmorone por completo. La sombra de las 6 toneladas sigue ahí, marcando el camino de una justicia que, aunque lenta y a veces demorada por recursos infinitos, nunca olvida el nombre de aquellos que decidieron manchar su honor profesional por un puñado de pesetas que nunca podrán gastar en libertad. La crónica de Gayoso es el final de un sueño de poder que terminó despertando en la cruda realidad de un banquillo de acusados, un recordatorio final de que el precio de ayudar a un capo es, en última instancia, el precio de tu propia vida tal y como la conocías.